Qué bueno, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga mucho a ti y a todo el que te rodea. Yo quiero en esta mañana bendecir tu vida con una palabra de parte de Dios para ti. Déjame decirte que dice la historia, la Biblia, en Deuteronomio capítulo 34, me habla de la muerte de Moisés. Moisés, un gran caudillo, un gran hombre de Dios, que siempre desde su llamado se mantuvo caminando conforme a la voluntad de Dios. Dice que llegó un tiempo en el que ya, aleluya, Dios tenía que cerrar su historia, cerrar su tiempo de vida. Y dice la historia que Dios sube a un monte bien alto y le muestra la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le dice, mira, esta es la tierra a la cual le he prometido a Israel, pero lamentablemente tú no vas a entrar. Aleluya. Y dice que Moisés murió en aquel mismo lugar y fue enterrado. Y no se sabe dónde quedó su cuerpo. No se sabe en qué lugar fue enterrado. Solo se sabe que Dios peleó por el cuerpo de Moisés porque Satanás quería tomar el cuerpo para así dañar al pueblo con la idolatría. Dice que hasta el sol de hoy nunca apareció el cuerpo de Moisés. Bien, en otro plano, dice la historia que había un joven llamado Josué, el cual era ayudante de Moisés, el cual siempre estaba con Moisés, caminaba con Moisés, veía cómo Moisés hablaba con Dios, veía cómo era la intimidad de Dios con Moisés, aleluya. Y dice que aquel joven, aleluya, así fue creciendo y aprendiendo conforme a cómo Moisés caminaba y hacía con Dios. Cuando Moisés muere, dice que Dios llama a Josué. Dice, Josué, levántate porque yo te he elegido para que tú entres este pueblo a la tierra prometida. Déjame decirte que estaba muy cerca ya de la tierra prometida. Solamente era cruzar el río Jordán y ya estaban en aquel lugar de bendición. En aquel lugar por el cual tanto tiempo hubo tanta guerra en el desierto, hubo tanta lucha. Aquel lugar ya estaba ahí al frente, en el cual tanta gente había muerto, en el cual los israelitas que habían salido con las mañas de Egipto, habían muerto en el desierto. Ya había una generación nueva que había que entrar y poseer la tierra que Dios le había prometido. Y dice la historia que Jehová habla a Josué, le dice, mira Josué, yo tengo dos cosas para decirte. Tengo una promesa para ti y tengo un consejo. Bajo estas dos palabras fue que caminó, aleluya. Como pueden ver, acaba de salir el sol. Qué bendición de Dios. Le dice dos cosas, un consejo, aleluya, y una promesa, aleluya. El consejo es que nunca tú te apartes de escudriñar las escrituras y de vivir y de hacer conforme a lo que dice en ella y hacer como hizo mi siervo Moisés. La promesa es de que yo siempre estaré contigo, de que se levante quien se levante, yo estaré contigo. Y dice que Josué toma al pueblo y lo lleva al Jordán, porque Dios allí hay de hacer un milagro. Dice que 3 días lo puso a ayunar y a santificarse en aquel Jordán, para después ver el milagro que Dios iba a hacer a su pueblo. Algo que me impacta es que para tú ver un milagro, tú tienes que santificarte. Yo no sé cuál es la forma que tú utilizas para santificarte, pero hay muchas formas. La primera para santificarse es apartarse de lo malo que te ensucia, apartarse del pecado, apartarse de la hechicería, apartarse del orgullo, apartarse de la mentira, apartarse del pecado. Es lo primero que se revela en el libro de santificación. Hay mucha gente también que lo hacemos con ayuno, con oración y con silicio, aleluya, escudriñando la palabra de Dios. Yo no sé cuál es tu forma para santificarte, pero si quieres ver un milagro de Dios, tienes que santificarte, tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Y dice la historia de que el pueblo durante 3 días se santificó. Cuando Josué le dice, dentro de 3 días Dios va a dividir el río Jordán para que pasemos a aquel lugar, el pueblo se negó y dijo, no, Moisés, digo, no, Josué, tú estás equivocado. Dentro de 3 días, según los planos humanos, según la agenda humana,
humana dentro de 3 días, este río Jordán, que es inmensamente amplio y grande, dice que se desbordará. Dentro de 3 días, Josué, nadie podrá pasar por este lugar, nadie podrá pasar por este río, porque las aguas se desbordan, porque arrancan los árboles. A pesar de que es un río muy amplio, él se amplía más, aleluya, con aquel paso turbulento, aquel crecimiento. El pueblo se negó y José dijo: tranquilo, Jehová me prometió de que estaría conmigo, aleluya. Pues al cabo del 3er día dice que Dios, aleluya, habla con Josué, le dice: pon tu vara, aleluya, en aquel río. Y el agua se dividió. La gente mucho no creían en Josué, no creían en Josué. Pero al ver cómo Dios estaba con él, al ver cómo Dios obraba con él, aleluya, como lo hacía con Moisés, comenzaron a creer en Josué. Mucha gente no va a creer en ti, mucha gente no creerán en tu llamado, en tu ministerio. Pero déjame decirte que tienes que seguir adelante y creer en la promesa que Dios te habló. Y creer que Dios está contigo. Dice que el río, el mar se dividió para que cruzaran a aquel lugar hacia la tierra prometida, la que Dios le había prometido tantos años, tantas luchas. Ya estaba ahí, solamente cruzar el río. Dice que Dios le da una orden a Josué, le dice: toma un hombre de cada tribu de Israel, 12 hombres. Y estos 12 hombres, cuando el río se divida, van a sacar una piedra del centro del río y le llevarán a aquel lugar. Aquella piedra vamos a levantar un muro, para, aleluya, así recordarle a todo el mundo, las generaciones,